Buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio a la segunda clase de la unidad 2. Esta viene a ser su tercera clase. En la clase anterior revisamos lo que es la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Y en esta clase nos corresponderá ver el contrato de préstamo, la prenda, la hipoteca y la garantía personal. Asimismo, observaremos los que se denominan contratos modernos en la actualidad. El contrato de préstamo en carácter civil es llamado contrato de mutuo o contrato de préstamo de consumo. Como tienen entendido ustedes ya a este momento, el derecho civil y el derecho mercantil tienen ciertas particularidades e instituciones que se les conoce a nivel jurídico similares, pero que varían un poquito, tienen su base civil, pero que se ajustan al derecho mercantil, sobre todo en torno a los fines comerciales que tiene el derecho mercantil y a eximir de ciertas formalidades frente al derecho civil. El contrato de mutuo, entonces, en el derecho civil o préstamo de consumo, es un contrato en donde una de las partes entrega cierta cantidad de cosas fungibles a otra y esta tiene a cargo la obligación de restituir. Si es que tenemos la particularidad que se presta dinero, únicamente la suma que se estipula en el contrato será la que se devuelva. Versus el contrato de préstamo mercantil, en donde una persona, se la llama prestamista, cede la propiedad de una suma de dinero o de cosas fungibles a otra persona que se le denomina prestatario a cambio de la devolución de la misma especie y calidad en el caso de cosas o, si es que no es posible devolver las cosas, su equivalente en dinero. ¿Cuál es la diferencia entre el préstamo mercantil y el préstamo civil? En el préstamo mercantil, necesariamente una de las partes tiene que ser un comerciante. La cosa que se presta puede ser cosas fungibles o el dinero tiene que estar dedicado al comercio, es decir, si es que es préstamo de dinero, tiene que estar orientado a que se utilice para su negocio, para poner un emprendimiento, para comprar mercadería, etcétera. Y si son cosas o bienes, tienen que dedicarse a consumirse dentro de la actividad mercantil. ¿Qué son cosas fungibles? De manera general, son cosas que están llamadas a deteriorarse o consumirse con el uso. Por ejemplo, si yo les presto una manzana para que ustedes se alimenten, la manzana es fungible. ¿Por qué? Porque si la utilizo, si me la como, desaparece. Tengo que restituir otra manzana de igual calidad y características o su equivalente en dinero. El prestamista se obliga a entregar la propiedad de la cosa o dinero. Es decir, yo entrego con todas las facultades y transfiero el dominio de la cosa, es decir, la propiedad, a el prestatario. Es decir, si es que le presto dinero, el dinero ya no será mío porque le estoy entregando el dominio, la propiedad de ese dinero. Aún más, si son cosas, le entrego absolutamente toda la propiedad. ¿Por qué? Porque al ser cosas fungibles o ser dinero, no están obligados a restituirme la misma cosa. Si yo presto $10, no están obligados a devolverme exactamente el mismo billete, sino que me pueden devolver otro billete de 10 o 2 de 5, 10 de 1, etcétera. No están obligados a devolverme lo mismo. Por el contrario, en el derecho civil, si es que yo presto, por ejemplo, presto mi reloj a que lo usen un rato, me tienen que devolver exactamente mi mismo reloj. Pero en el derecho mercantil, si es que yo presté una cosa fungible, un reloj que está orientado a que se use en el negocio del prestatario, ese reloj posiblemente será vendido y ya no me podrán devolver el mismo reloj con la misma serie, con el mismo código a mí, sino que me podrán devolver un reloj igualito, de similares características, pero que será de otro lote, con otro código y demás,
y si no pueden devolverme lo mismo, me devolverán en dinero. El prestatario, por su parte, quien recibe la cosa o el dinero, se compromete a devolver la especie o su equivalente del dinero. Es decir, se compromete a devolver algo en similares o iguales características de calidad y de uso y factibilidad, y si es que no es posible, el equivalente en dinero. En el caso del préstamo, el contrato es principal y no depende de otro contrato. Es decir, simplemente el prestatario y el prestamista se dicen, mira, te presto este quintal de papas, te lo presto y te lo llevas. Es el contrato principal, no es accesorio a ningún otro tipo de contrato para que surja efecto el contrato de préstamo. Cuando a diferencia del contrato civil, del préstamo civil, en el contrato mercantil, de préstamo mercantil, cuando se presta dinero, este se considera como un préstamo oneroso y necesariamente tiene que pagarse intereses. Si yo le presto civilmente $20 a un familiar mío, entonces él en carácter civil me devolverá los mismos $20. Pero si es que estamos hablando en derecho mercantil, entonces yo prestaré esos $20 con una determinada tasa de interés que bajo ninguna circunstancia podrá ser superior a las que establece el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el Banco Central del Ecuador. Establezco intereses y me pagarán los $20 más los intereses que hayamos pactado. Para el caso del préstamo, el derecho mercantil exige una determinada garantía. Estas garantías, veremos más adelante los contratos de garantías, principalmente, como hemos manifestado hasta este punto, la letra de cambio, el cheque, el pagaré, son las principales garantías que se constituyen y se signan a efectos jurídicos del derecho mercantil. Y más que todo en los préstamos, cuando recibo un préstamo, el instrumento jurídico más habitual es el pagaré o la letra de cambio. El préstamo se formaliza con un contrato por escrito, aún más si estamos hablando de efectivo y de intereses, de dinero con intereses, tiene que asignarse por escrito, tiene que estar estipulados con todas las cláusulas, beneficios, intereses, fechas de cobro y demás, por escrito ante cualquier eventualidad que surja entre el prestamista y el prestatario. Y el contrato de préstamo más común es el contrato de crédito o crédito de consumo, que se le llama, por ejemplo, en las tarjetas de crédito. Cuando yo difiero una compra o incluso cuando uso la tarjeta de crédito de manera corriente, lo que la tarjeta, el banco dueño de la tarjeta está haciendo es prestándome dinero para yo cancelar ese momento lo que estoy adquiriendo, y el voucher que firmo sirve de garantía porque es un pagaré a la orden del banco y con beneficiario directo el banco. Asimismo, hay otros contratos que actualmente se los denomina modernos, sobre los cuales se constituye préstamo. Esto es el contrato de préstamo mercantil y sus principales diferencias con el contrato de préstamo civil. A continuación, pasamos al contrato de prenda, hipoteca y garantías. El contrato de prenda, hipoteca y garantías son contratos y derecho real por el cual una cosa, el de prenda sobre todo, es un contrato y se constituye como derecho real, es decir, sobre una cosa, por el cual una cosa mueble se constituye en garantía de una obligación con entrega de la posesión al acreedor en caso de incumplimiento de la obligación. ¿Qué es esto? Básicamente es cuando nosotros vamos y prendamos nuestro teléfono celular, la licuadora de la casa, que antiguamente había estos lugares donde se prendaban las cosas
y le daban dinero a cambio, y si no cancelaba el dinero dentro del tiempo que estipulado, pues se quedaban con las prendas, ¿no? Actualmente, así funciona el Monte de Piedad de la caja del IES, del Seguro Social, en donde se prendan las joyas y por esas joyas se recibe dinero a cambio. Este dinero tiene que ser restituido en un determinado tiempo con sus respectivos intereses y en caso de no restituirse, pues obviamente el Seguro Social adquiere las joyas que hemos dejado en prenda. Esto es básicamente el contrato de empeña, es de prenda, es un contrato de empeño, son estas casas de empeño que existían antiguamente y se entrega la cosa mueble en una suerte de garantía para que asegure que yo voy a regresar y pagar mi deuda. Existen contratos accesorios de prenda, que son la prenda comercial ordinaria y la prenda agrícola e industrial, de las que hablaremos más adelante. La prenda comercial ordinaria es, como vemos, un contrato accesorio que se desprende del contrato de prenda original o principal. Este contrato se otorgará en las formas que estipula el Código Civil, que son que debe celebrarse por escrito, que tienen que estar las partes suscriptoras e involucradas en la prenda, es decir, quien constituye la prenda de la cosa, quien entrega la cosa en prenda y quien presta el dinero para constituirse y adquirir la prenda de la cosa que va a servir de garantía de pago. En estos términos, la prenda comercial ordinaria será realmente reconocida y surgirá efecto. El acreedor se constituirá como poseedor de la prenda cuando el dueño de la prenda, el que constituye la garantía, entregue y el acreedor, el que realizó el préstamo, quien otorgó el préstamo, obtenga y esté bajo su poder, bajo su esfera jurídica, la cosa objeto de prenda, y el acreedor deberá ejecutar todos los actos necesarios para conservación de la prenda. Es decir, mientras mientras quien es el obligado del pago del dinero que me ha sido prestado, por ejemplo, a mí me prestaron $1,000 y por esos $1,000 constituí en prenda o empeñé 2 celulares de alta gama. Empeño estos celulares, yo por un lado tengo que cumplir el pago mensual o el pago parcial o el pago total del préstamo de los $1,000 más intereses, pero el acreedor a quien yo le entregué los teléfonos celulares como prenda o empeñados, tiene la obligación de cuidar y conservar estos teléfonos empeñados. Ahora bien, la prenda no se constituye únicamente sobre cosas muebles, sino que también se puede constituir sobre cosas fungibles, como en el caso del préstamo, y puedo constituir como prenda una letra de cambio, un pagaré o cualquier otro título, valor o comercial. En este caso, el acreedor tendrá la obligación de tener resguardados estos títulos para que no desaparezcan, para que no se cobren, etcétera. En el contrato de prenda se extenderán 2 ejemplares, es decir, se firmarán 2 ejemplares, el cual el original conserva el acreedor y el duplicado se le entrega al deudor. Con eso se atiende al principio de seguridad jurídica, en donde las dos partes tienen pleno conocimiento de cómo funciona la prenda, cómo ha sido constituida, cuál es el interés en el caso de dinero y cuáles son las condiciones de devolución. Asimismo, en el contrato debe estar estipulado
como se mencionó por escrito, debe estar especificado y estipulado qué se deja en prenda, de qué características, de qué modelo, de qué número de serie, entre otras individualidades y particularidades que pueda tener la prenda que yo acabo de entregar. ¿Qué pasa si es que después de que yo constituí la prenda, dejé mis 2 teléfonos celulares y no regresé a pagar los $1000 que me prestaron? Cuando vence el plazo para que yo pueda pagar los $1000, el acreedor, es decir, quien tiene los teléfonos celulares en garantía, puede ejercer lo que se conoce como la acción de ejecución, es decir, puede solicitar al juez que esos teléfonos celulares pasen completamente a su dominio, toda vez que en virtud de la garantía que ha sido constituida, no han pagado y no ha satisfecho. En este caso, yo no pagué la deuda que tenía y por ende, estos teléfonos celulares cubrirán el valor de la deuda, pero para ello tendrá que ejercerse esta acción. La acción legal de ejecución en este caso es la subasta. ¿Para qué? Para que el que tiene los teléfonos celulares recupere los $1000 que me prestó y que yo me llevé, más los intereses, porque el fin de la prenda es que pueda cubrir el valor del préstamo o el valor que ha sido solicitado por parte del prestatario. Es nula toda cláusula que autorice al acreedor a apropiarse de la prenda o disponer de ella, es decir, si es que yo no solicito, si es que la persona que tiene mis celulares en prenda no solicita al juez, a la autoridad competente, esta acción de ejecución que es la subasta, entre nosotros no podemos pactar que si yo al 31 de diciembre no le pagué los $1000, automáticamente él puede coger y vender mis celulares. Esa cláusula es nula y en caso de que lleguemos a estipular esa cláusula y se llegue a ejecutar, es decir, quien tiene mis celulares llegue a venderlos sin autorización de una autoridad competente, entonces estaremos ante un conflicto civil, toda vez que contractualmente esa cláusula era nula, se entenderá como que no estuvo nunca y por ende yo podré incluso pedir otro tipo de acciones para que me devuelva mis celulares o en caso de que yo no requiera los celulares, hacer otro tipo de figuras jurídicas para yo no tener que pagar los $1000 más los intereses e incluso yo poder obtener un resarcimiento económico, poder obtener una indemnización porque se vendió sin autorización los teléfonos celulares. La prenda agrícola e industrial es sobre determinados bienes y los bienes no dejan de permanecer en poder del deudor. Es decir, si yo constituyo una prenda agrícola o industrial, a diferencia de la prenda ordinaria de consumo, yo no entrego a quien me presta el dinero, yo no entrego mis bienes, yo no entrego el poder, ni siquiera entrego ningún tipo de control ni poder sobre ninguno de mis bienes. Peor aún, existe transferencia de dominio de los bienes, como sí ocurre en los otros préstamos, en los otros contratos que hemos visto, el contrato de préstamo y el de prenda. Yo no transfiero los bienes, yo me quedo con los bienes que han sido constituidos en prenda agrícola e industrial. ¿Sobre qué bienes específicos puede constituirse la prenda agrícola? La prenda agrícola se puede constituir sobre animales y sus aumentos, es decir, animales y sus crías, y cuando son animales pequeños y siguen creciendo, ejemplo, un ternero puede constituir sobre un ternero y seguirá siendo prenda agrícola, aun cuando el ternero sea una vaquita. Sobre todo fruto pendiente o cosechado, es decir, puedo constituir prenda agrícola sobre la cosecha que voy a tener en enero del próximo año o sobre
la cosecha que estoy teniendo ahorita a finales de septiembre. Puedo constituir prenda agrícola sobre productos forestales y de industria agrícola, así como sobre maquinaria y herramientas de agricultura. Esta prenda agrícola, sobre todo, se constituye a nivel de créditos y financiamiento por entes, bancos, instituciones, cooperativas y demás actores del sistema financiero y de la economía popular y solidaria que buscan dar oportunidades sobre todo a agricultores. Si es que el agricultor pone en prenda su tractor con el cual tiene que remover la tierra para sembrar, no es muy lógico ni muy viable que ese tractor pase a las bodegas del Banco de Ban Ecuador, por ejemplo, o del Banco Nacional de Fomento. No tiene ningún sentido que pase a las bodegas de ellos y estén bajo custodia, porque el fin de esa maquinaria es buscar que el dinero que me van a prestar produzca y en base a esa producción yo poder devolver el dinero más los intereses. Igualmente con los animales, con los productos y sobre todo con los frutos que están pendientes o cosechados. Muchas veces los agricultores no tienen más que poner en prenda que de lo que viven, de sus animales, de sus embrios, y pues no se van a llevar los animales, ni mucho menos los embrios, cuando están llamados a producir. Entonces, en estos casos de la prenda agrícola, y como veremos en la prenda industrial también, lo que se busca es un beneficio para el deudor, para el agricultor, para el industrial, para el empresario, etcétera, para que no tengan que llevarse sus bienes, sino que los sigue conservando y sabe que esos bienes, si bien están prendados, aún los puede. Eso es en suma la prenda agrícola. Pasamos con la prenda industrial. La prenda industrial puede únicamente constituirse sobre la maquinaria industrial, es decir, la maquinaria que se encuentra dentro de las empresas, dentro de las manufacturas y demás actividades industriales, sobre instalaciones de explotación industrial, es decir, sobre la fábrica entera, sobre herramientas industriales, llámese taladros, morteros, volquetas y demás herramientas industriales, elementos de trabajo industrial, animales destinados al servicio de la industria, por ejemplo, es el caso de bueyes que en Esmeraldas son muy utilizados para el transporte de la palma africana desde el cultivo, desde donde se extrae la palma, hacia los molinos y hornos de donde se extrae el aceite. Es decir, estos animales sí pueden ser constituidos como prenda industrial y no sobre prenda agrícola, porque el animal no está como una vaca destinado a aprovecharse y obtenerse leche o carne. El animal está netamente en este caso para trabajo industrial. Productos también que hayan sido transformados industrialmente, es decir, pueden constituirse prenda industrial sobre los productos que en mi fábrica se estén llevando a cabo su transformación. ¿Por qué? Porque estos, hasta que yo no pague la deuda, por más de que se encuentren ya terminados, no podrán ser comercializados hasta que yo cancele mi deuda y levante la prenda. En síntesis, tanto la prenda industrial como la prenda agrícola, lo que buscan es que tanto la industria como los agricultores mantengan y aprovechen sus bienes, pero sabiendo que sobre ellos pesa una deuda, deuda que en su momento tendrán que cumplir y en caso de incumplimiento, ahí sí podrán ejercer acciones sobre estos bienes, a diferencia de la prenda del contrato de préstamo y de prenda comercial ordinaria, en los que
se transfiere el bien pertenece y está bajo la tutela y bajo el control y en la esfera jurídica del acreedor, es decir, de quien me presta una cosa o quien me presta dinero, y mientras yo no pague, no me van a devolver y no podré aprovecharlas ni utilizarlas. En particular, todo contrato de prenda tiene que constar por escrito, sea este de prenda industrial, prenda agrícola, prenda ordinaria comercial. Tiene que estar por escrito y estipularse en este contrato por escrito todas las cláusulas, beneficios, pagos, plazos y demás respecto a la prenda constituida. Puede incluso otorgarse por escritura pública o por documento privado. Por escritura pública siempre tendrá mayor solemnidad, toda vez que se está reconociendo las firmas y que se está elevando a escritura pública, es decir, que un servidor público, en este caso el notario, ha certificado que las partes estaban de acuerdo en constituir la prenda de cualquier tipo que ésta sea. Se suscribirá de acuerdo a su especie en el registro mercantil o en el registro de la propiedad. Es decir, si constituyo una prenda agrícola o industrial sobre herramientas y demás o animales pertenecientes a la industria, las registraré en el registro mercantil, pero si es sobre toda la fábrica, sobre la estructura de la fábrica, eh, sobre mis galpones o sobre las construcciones de la compañía, de la industria, entonces se inscribirá en el registro de la propiedad según corresponda, según la naturaleza del bien constituido en prenda. Si se empeña ganado, en este caso, se registrará una marca o señal para saber que ese es el ganado que está en prenda versus el ganado que no está en prenda. Puedo tener 100 cabezas de ganado, pero únicamente constituir prenda sobre 20. Entonces, estos 20 tendrán una determinada marca o señal grabada para saber que esos 20 son los que están constituidos en prenda. Una vez que se extingue la deuda, el deudor solicitará se cancele la inscripción en los registros, es decir, se dé de baja tanto en el registro mercantil como en el registro de la propiedad esta inscripción. ¿Para qué? Para ya no tener problemas ni tener ningún tipo de registro de que eso se ha constituido en prenda, sino que ya está totalmente liberado el bien. Los derechos que le asisten al acreedor prescriben en 2 años contados desde el vencimiento del plazo. Es decir, desde que yo no pagué la prenda, desde que yo no pagué la deuda, el acreedor a quien yo le debo el dinero tiene máximo 2 años para poder acceder a la acción que le permita adueñarse de los bienes que han sido constituidos en prenda y en este caso acceder a una subasta o bien mantenerse con los bienes, pero después de que ha accionado el derecho y la autoridad competente le ha indicado que puede quedarse con estos bienes para subsanar la deuda o que procede la subasta de los bienes. En la prenda agrícola e industrial, el deudor está obligado a cuidar de los objetos empeñados, es decir, como yo me estoy quedando con las vacas, como yo me estoy quedando con el material industrial, es mi obligación cuidar que estos objetos que han sido empeñados estén en perfecto estado. ¿Por qué? Porque así estoy salvaguardando la deuda que yo adquirí. Yo no puedo coger y decirle al acreedor a quien yo le debo dinero, no le puedo decir, se me perdieron los 20 reses, se me perdieron las 20 cabezas de ganado, se me perdieron los tractores o me robaron. Es mi deber cuidar y precautelar la existencia y la manutención y mantenimiento de los bienes en los que yo constituya prenda. El acreedor, asimismo, puede dentro de sus derechos exigir que se instaure una póliza sobre los objetos empeñados. ¿Por qué? Porque puedo tranquilamente decir, me robaron el camión, me robaron el tractor,
y ya no tengo, y como era el bien que salvaguardaba la deuda, como ya no tengo, arréglate tú a ver cómo me cobras, porque si no te pago, igual no tienes nada más constituido en prenda. En este caso, el acreedor, quien me prestó el dinero, tiene la facultad de exigir una póliza en caso de robo, caso de pérdida, caso de muerte de los animales, etcétera. En el caso de los bienes que pueden ser transportados, estos no pueden moverse ni trasladarse a ningún otro lugar en los que se efectúe explotación agrícola o industrial sin el consentimiento de quien me prestó el dinero, porque si bien son míos, si bien están en mi finca, están en mi industria, esos bienes no me pertenecen porque yo constituí una prenda sobre ellos. Es decir, yo seguiré siendo el titular de la vaca, pero esa vaca es susceptible de una garantía y para que quien me prestó el dinero, para que mi acreedor tenga la garantía plena de que va a cobrarme ese dinero, tiene que saber dónde está la vaca, dónde está el tractor, dónde están las herramientas industriales y demás. Entonces, si yo quiero llevarme mis vacas a otra finca, tengo que pedir una autorización y obviamente tendré que informarle la ubicación de la finca, la dirección, la georreferencia, para que el acreedor sepa dónde reclamar y dónde obtener las vacas en caso de litigio y no pago de mi deuda. En caso de que yo no pida la autorización y se entere quien me prestó el dinero, sobre quien yo constituí la prenda, en favor de quien yo constituí la prenda, se entera que me estoy llevando mis vacas, puede solicitar que la policía impida la salida de las vacas que están constituidas en prenda. ¿Por qué? Porque está en inminente peligro de perder el único resguardo que tiene para cobrar la deuda o para recuperar el capital que ha invertido en este caso en el deudor. El acreedor o representante del acreedor tiene también el derecho de inspeccionar los bienes que han sido constituidos en prenda de cada en cuanto él lo desee. Si es que tengo 20 vacas constituidas en prenda, él puede, el momento que lo desee, ir a la finca, revisar que estén las vacas, que estén en buen estado de salud, entre otras, para precautelar que él va a cobrar su deuda después de que yo haya explotado y aprovechado y sobre todo se haya cumplido el plazo por el cual se constituyó la prenda en base a la deuda originaria de estas prendas. Si el deudor se rehúsa, ¿qué quiere decir? Si es que yo no le dejo entrar a la finca a revisar las vacas o a revisar que esté el tractor, puede pedir, el acreedor puede pedir que mediante la fuerza pública le dejen entrar, que yo le deje entrar, porque él tiene el derecho y pleno derecho de revisar que en el caso de que yo no pague, esos bienes siguen ahí, están en perfecto estado y él podrá recuperar el dinero que me ha prestado. Si el deudor entregare a un comprador los bienes prendados sin tener la autorización del acreedor, puede estar incurriendo en el delito de estafa. ¿Qué es esto? Que a sabiendas, sabiendo que esa vaca está prendada y la vendo o la entrego a una persona sin autorización del acreedor y menos aún sin haber cancelado la deuda, puedo incurrir en el delito de estafa toda vez que el comprador o a quien yo le entregué la vaca va a ser un legítimo propietario, un legítimo poseedor, porque en teoría es un tenedor de buena fe. Él no sabía que estaba prendada, me compró porque simplemente la necesitaba, pero yo, con el ánimo de obtener dinero por esa vaca y después decirle a quien me prestó el dinero, se me perdió la vaca, pero yo recibí un tema oneroso, entonces podré estar incurriendo en el delito de estafa frente a quien me prestó el dinero, frente a quien tiene la prenda de mis 20 vacas.
¿Por qué? Porque de las 20 vacas que le constituyen prenda, arbitrariamente me saqué una y ahora solo quedan 19 y eventualmente, si es que no le pago, él no podrá cobrar la totalidad de la deuda porque ya no habrán las 20 vacas que garantizaban el pago, sino únicamente 19. El contrato de hipoteca básicamente es constituido sobre un bien inmueble. Seguramente habrán escuchado el contrato de hipoteca, pero que no porque se constituye la hipoteca deja de permanecer en poder del deudor. Es decir, al igual que en los contratos de prenda agrícola e industrial, en el caso de la hipoteca, la casa sigue en mi poder, el departamento sigue en mi poder, solo que ahora constituí una hipoteca y en caso de que no pague la deuda, se me lleva el banco. Las garantías pueden ser personales y la garantía personal más común es la fianza. La fianza es una obligación de responder por otra persona en caso de que no cumpliera con la obligación. Es una suerte de garantía que si es que tú no pagas, yo afianzo que si tú no pagas, yo pago y yo respondo por esa obligación que tú adquiriste. Este contrato de fianza es de carácter accesorio porque el contrato principal es la deuda o el préstamo, por ejemplo, y accesoriamente constituirán una fianza para que yo, que no tengo nada que ver con el préstamo de mi mamá, yo me constituyo en afianzador diciendo que si ella no cumple con su préstamo o ella no cumple con la representación legal de un tema judicial, yo como afianzador cubro los gastos y cubro la representación que ella tenía como obligación ejercer. En caso de que el deudor principal no cumpla, el, el obligado secundario o el obligado subsidiario, como en este caso me constituiría yo, puedo cancelar la deuda, puedo pagar y puedo ejercer una acción para que el deudor principal me devuelva con todos los gastos que yo incurrí para poder cancelar esa fianza. La fianza mercantil es un contrato de garantía personal en donde un tercero ajeno al negocio principal se compromete a responder del cumplimiento ante el acreedor en lugar del deudor. Es decir, supongamos que yo soy comerciante de camarón y contrato con Supermaxi. Tengo que proveerle a Supermaxi de 1 tonelada de camarón al mes. El primer mes cumplo, el segundo mes cumplo y Supermaxi como respaldo me dice que yo tengo que constituir una fianza mercantil. Entonces busco otro proveedor de camarón para que constituya una fianza mercantil y que cuando yo no pueda cumplir con la tonelada de camarón, él pueda subsidiariamente cumplir con la diferencia o con la totalidad de la obligación. Eso a nivel comercio. A nivel económico, la fianza obviamente es una suerte de garante. Cuando yo me constituyo en garante de otra persona para cancelar un crédito. La fianza es mercantil, aun cuando el fiador no sea comerciante, es decir, cuando no haya involucrado a un comerciante en esta transacción. Debe necesariamente celebrarse por escrito y el fiador puede estipular una retribución por la responsabilidad. Es decir, yo, por ser tu fiador, por afianzar y garantizar tu deuda, puedo solicitarte que me pagues $10 mensuales porque yo estoy corriendo el riesgo de que si tú no pagas, yo tenga que asumir toda la deuda. No es muy común que un garante o el fiador en este caso constituya o estipule un precio por retribución por esta responsabilidad y riesgo que asume, pero la ley prevé que es 100% legal y así puede hacerse. Esos son los contratos de préstamo que vimos al inicio de la clase. El de prenda
el de hipoteca y el de garantía personal. Todos estos contratos tienen en común que son una suerte de garantías hacia el acreedor, hacia quien actúa como prestador de un servicio, prestador de dinero o, eh, o quien tiene que recibir la prestación de un servicio. Y en caso de incumplimiento, es para asegurar que si no pueden cumplirlo de manera expresa o taxativa conforme estaba estipulado en contratos, hay garantías, hay instrumentos que pueden resarcir este daño de manera económica. Es decir, si yo estaba obligado a entregar una computadora y, y no la entregué, pues la persona que me compró la computadora tendrá sus garantías para que se le devuelvan o se le reintegren sus $1000 de la computadora y no haya perdido ni su dinero, ni mucho menos se haya visto estafado o perjudicado de alguna manera. Visto esto, pasamos a los contratos modernos. Los contratos modernos son aquellos previstos en el Código de Comercio y que son no necesariamente solo los que están estipulados por el Código de Comercio, sino todos aquellos que tengan una suerte de similitud a estos contratos y que no necesariamente tienen un título igual, sino que se asemejan, por ejemplo, un contrato de arrendamiento parcial de vivienda y comercio, tiene un cierto carácter de arrendamiento mercantil, entonces por más de que no sea arrendamiento mercantil, se regirá por las reglas del arrendamiento mercantil. Esas son las facilidades que nos otorga el derecho mercantil, que omite ciertas formalidades y no necesita tener un título, el tipo de contrato, sino parecerse a otro y regirse por esas reglas y normas. Así tenemos el contrato de leasing o arrendamiento mercantil, es es un alquiler con derecho de compra, conocido también como arrendamiento financiero, en donde el arrendador da el derecho de usar un determinado bien a cambio del pago de una renta durante un plazo determinado y al término de este plazo, el arrendatario tiene la opción de comprar, vender, devolver o renovar el arrendamiento mercantil. Es decir, este tipo de contratos, no sé si ustedes escucharon hace un par de meses, es el modelo que tiene Toyota, Casavaca y que actualmente tiene Maserati. Este tipo de contratos es más usual en otros países, especialmente en Europa y en Estados Unidos, en donde tú arriendas o las compañías normalmente arriendan vehículos para sus ejecutivos en lugar de comprarlos. Arriendan los vehículos, también las personas naturales, arriendan los vehículos con una tarifa inicial, ejemplo, pagan $2000 y de ahí tienen que hacer un pago mensual de, hablemos de $200. Este pago lo realizarán por un determinado tiempo, comúnmente entre 2 y 3 años, y al término de los 3 años habrán pagado aproximadamente 2400 por 3, habrán pagado unos $7200, más los $2000 habrán pagado $9200. Hablemos por un carro que cuesta 20,000. Al término de estos 3 años, la persona escogerá, la empresa escogerá si compra el vehículo por la diferencia, que ya no tendrá que pagar los 10,000 de diferencia para llegar a los 20,000, sino el residual entre la depreciación por el uso y el transcurso del tiempo, digamos que tendrá que pagar unos 4,000 más. Puede escoger devolver el auto y terminar el contrato o renovar y renovar con otro vehículo y seguir manteniendo los $2000 de inicio que ya abonó. Este es el arrendamiento mercantil más utilizado en otros países, pero sobre todo utilizado bastante por compañías que no tienen la capacidad de pago inmediato para comprar una determinada mercancía o determinada herramienta
por ejemplo, excavadoras, volquetas, taladros, y también muchas compañías buscan que no les cueste el cambio tecnológico. ¿Por qué? Porque de aquí en 5 años, que ellos recién estarían acabando de pagar el 50% del préstamo para comprarse un taladro petrolero, hacen un arrendamiento mercantil, pagan el 20% de lo que hubiesen pagado por comprar, y al cabo de 5 años llegan nuevos taladros con nuevas tecnologías, y pues obviamente ellos solo pueden renovar con otro tipo de mercancía, con otro taladro, tener un taladro con tecnología de punta, y no les ha costado comprar dos taladros, sino muchísimo menos, y de paso obtienen un cambio de tecnología cada cierto tiempo. El contrato de franquicias o franchising es el contrato en el cual el titular de un negocio, una marca o una empresa otorga el uso y la posibilidad de explotar comercialmente sus actividades a un franquiciado. Todo esto a cambio de una retribución económica. El más claro ejemplo, McDonald's, KFC, Burger King, otorgan sus franquicias para que sean explotadas en determinadas partes del mundo, y en atención a estos contratos de franquicia, tienen que, primero, un pago inicial para acceder a la franquicia. McDonald's aproximadamente está con un pago inicial de unos cuantos millones de dólares. Si no estoy mal, la última concesión de franquicia estuvo en 10 millones de dólares para el Ecuador. Pago los 10 millones de dólares y accedo recién a la posibilidad de usar el nombre McDonald's. Más allá de eso, tengo que pagar para que McDonald's mismo me construya o me apruebe mi plan de construcción del local en donde pienso funcionar, porque tiene que tener todos los parámetros y regulaciones previstas por McDonald's. Después de ello, tengo que contratarle a McDonald's, a sus agencias de publicidad, agencias de diseño y demás, para que me adapten el local ya construido con los colores, con la distribución de mesas, con la distribución de la cocina, etcétera, para cumplir con las regulaciones de McDonald's. Una vez que ya tengo listo todo para operar, tengo que contratar a los mismos proveedores de los otros McDonald's para que la calidad del servicio, la calidad del producto, precios, etcétera, sean exactamente igual en todos los McDonald's. Eso es lo que involucra el contrato de franquicia como costos operativos iniciales. Después de ello, también el contrato de franquicia prevé una retribución económica mensual en base a mi nivel de ventas, a mi nivel de usuarios y demás. Esto es todo lo que involucra el contrato de franquicia, en donde eh, se regulan determinadas circunstancias a nivel jurídico, se regula superficialmente, y después se van haciendo contratos accesorios que regulan el resto de la actividad de la franquicia, como son agencias publicitarias, proveedores y demás. Como otro de los contratos modernos, tenemos el permiso de usar el conocimiento, llamado know-how, en donde lo que yo no ofrezco ningún tipo de infraestructura, ningún tipo de servicio, no ofrezco ningún tipo de uso o explotación comercial de una marca, sino que yo transfiero en calidad de licencia, que se pueda transmitir o se pueda disfrutar y explotar los conocimientos no patentados de índole industrial, confidencial y que no sean divulgados. Por ejemplo, KFC, para poder utilizar su receta, tiene un contrato de know-how en donde ellos pueden explotar la receta del pollo KFC traída desde otros países, ciñéndose a regulaciones de no divulgación de la receta, de no sobreexplotación, de no cambio ni modificación de la receta, y
manteniendo confidencial todo este tipo de información. ¿Qué tienen que pagar ellos a cambio? Tienen que pagar una regalía o remuneración mensual o anual, según sea el tipo de contrato, pero con cierta periodicidad para que en estos determinados periodos, por el uso y la explotación que ha tenido el know-how, se tenga que cumplir con una obligación dineraria y el dueño de la receta reciba estas regalías por el uso de, en este caso, de su receta, más allá del uso de marca que le puedan dar mediante el contrato de franquicia. El joint venture es un contrato en donde dos o más personas se unen para un fin específico durante un tiempo determinado. Por ejemplo, normalmente un consorcio o también estos consorcios son también llamados joint ventures, en donde se unen por un fin específico. Llamémosle el joint venture Supermaxi Mi Comisariato. Se unen Supermaxi, Corporación La Favorita y Corporación El Rosado, se unen para construir un super centro comercial en Santo Domingo. Santo Domingo, nuevo centro de distribución de mercancías a nivel nacional, una ciudad con crecimiento y planificación de crecimiento brutal. Corporación El Rosado y Corporación La Favorita forman este joint venture, no porque no tengan capital individual, sino tener eh, para tener un beneficio común. Se unen, forman este joint venture para la construcción del centro comercial, lo construyen, lo explotan, lo utilizan y después de que han cumplido su fin de la construcción y puesto en funcionamiento del centro comercial, se separan, se liquida el joint venture y hasta ahí llegó. Es únicamente por ese fin específico y no es una empresa que perdura a lo largo del tiempo. Finalmente, el factoring es una actividad comercial en donde una compañía que se dedica a esto compra facturas con ciertos descuentos, normalmente facturas comerciales, títulos de crédito, títulos de cobro y demás, en donde, ¿cómo funcionan las compañías de factoring? Por ejemplo, yo le vendo a Supermaxi $100,000. Pero Supermaxi tiene como política pagar después de 60 y 90 días a sus proveedores. Yo para pagar, para poder vender estos $100,000, tuve que hacer préstamos, tuve que endeudarme y necesito que me paguen en un mes. Supermaxi me dice, no, no te voy a pagar porque mi política es pagarte entre 2 y 3 meses. Entonces acudo a estas empresas de factoring y les digo, miren, tengo una factura por $100,000, pero me van a pagar en 3 meses. Existen dos modelos de factoring. El primero, en donde la compañía de factoring me va a decir, ok, te compro tu factura comercial, pero no te compro en $100,000, sino te compro en 70,000, porque yo recién esto voy a cobrar en 3 meses. Y por intereses, que quién sabe, y Supermaxi no pague la factura, etcétera, yo corro ese riesgo y por ese riesgo solo te doy $70,000. Al cabo de los 3 meses cobran los 100,000 y esos $30,000 son la utilidad de las empresas de factoring. ¿Cuál es el segundo tipo de factoring? Que no te compran la factura comercial, sino que te hacen un adelanto. Necesitas $30,000 urgentes o $40,000 urgentes para no afectar tu liquidez, para pagar préstamos y demás. Te prestan los $40,000 y una vez que a los 3 meses te han pagado los $100,000, tú les devuelves los $40,000 más un determinado interés por la gestión de factoring, por el haberte prestado dinero respaldado en una factura comercial o un título de crédito. Entonces no pagarás 40, pagarás 50, $60,000
y esta diferencia de los 10, 20 mil dólares es la utilidad para este segundo tipo de factoring. En cualquiera de los dos casos, el factoring se respalda sobre un documento comercial, una factura o un título de crédito o un documento que respalde que efectivamente vas a realizar un cobro en el futuro inmediato, a mediano o corto o incluso a largo plazo. Estos son los principales contratos modernos que están tipificados en la norma del comercio, del Código de Comercio, pero cuando tenemos contratos que tienen una similar naturaleza, se parecen al contrato de factoring, pero no son netamente factoring, entonces se los denomina contratos innominados y estos contratos se regirán por las mismas reglas del contrato al que más se parezca, además de las reglas generales a todo contrato que estipula tanto el Código de Comercio como el Código Civil. Esta ha sido la unidad 2. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, nos veremos el día viernes para concluir con la unidad número 3. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, hasta aquí queda la clase, chicos. Igualmente queda grabada a efectos de que ustedes puedan seguirla revisando. Que estén muy bien y tengan una buena noche. Muchas gracias, buenas noches.